Bienvenidos al canal Cursos Geotecnia. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre muros de contención de concreto reforzado que trabajan en voladizo. Y en particular vamos a trabajar lo relacionado con la estabilidad geotécnica. Hemos planteado 5 pasos para el diseño de una estructura de contención en voladizo. Hemos hablado del predimensionamiento preliminar, en donde le damos unas dimensiones iniciales a la estructura de contención. Luego, en función de el tipo de proyecto que estemos abordando, evaluamos las acciones a las que estará sometido el muro de contención. Determinadas estas acciones, pasamos a realizar el análisis de estabilidad externa o global, que hemos llamado análisis geotécnico. Más adelante estaremos hablando sobre el análisis de estabilidad interna o estructural, es decir, el diseño estructural del muro de contención. Y finalmente lo que tiene que ver con los detalles para construcción y cantidades. Recordemos que es importante tener información de proyecto que nos permita realizar cada uno de los pasos. Entre esa información, lo que tiene que ver con la altura del suelo a contener, las cargas externas que van a estar relacionadas con el uso del muro o de las condiciones en particulares del proyecto, donde va a ponerse a trabajar el muro de contención. Y por supuesto, la información geotécnica que nos consigna los parámetros del suelo de fundación, nos establece una profundidad de desplante y, por supuesto, si el tipo de cimentación será superficial o profunda. Vamos a trabajar el ejemplo que encontramos en el texto Procedimientos para el diseño de cimientos de concreto reforzado. En ese texto encontramos un problema en donde se nos propone diseñar una estructura de contención en voladizo para contener un material contenido con una altura de 5.5 metros. La cimentación estará apoyada a una profundidad de 1,20, la profundidad de desplante, y se sabe que actúa una sobrecarga sobre el material de relleno de 5 kN por metro cuadrado. Esta será una sobrecarga viva. También tenemos como información que la capacidad de carga admisible del terreno de fundación es 120 kN por metro cuadrado. Y hay otros datos importantes que serán relevantes para lo relacionado con la determinación de las acciones y para luego proceder a revisar el análisis de estabilidad geotécnica del muro de contención. Dijimos que el primer paso es el predimensionamiento del muro de contención y en ese documento ahí se consignan las dimensiones que se han propuesto siguiendo las recomendaciones en cuanto a rangos para cada una de las variables de acuerdo a algunas referencias. Se plantea entonces que realicemos el análisis geotécnico a partir de estas dimensiones. En el segundo paso se evalúan las acciones sobre la estructura de contención y ustedes en el texto van a encontrar cómo se llegó al valor del peso total de la estructura de contención, la magnitud de la sobrecarga viva, la magnitud del empuje activo y cada una de esas fuerzas debidamente localizadas respecto al extremo del pie o respecto a la base del muro. Ahora sí, vamos a hablar entonces sobre análisis de estabilidad externa. Sabemos que el muro de contención debe revisarse frente a 3 modos posibles de fallo: fallo por volcamiento, fallo por deslizamiento, fallo por capacidad de carga. En particular vamos a estar hablando en el día de hoy sobre el análisis del factor de seguridad frente al volcamiento.
Estos análisis tenemos que realizarlos para cargas de servicio y según la normativa vamos a trabajar tres combinaciones en este caso. Vamos a analizar el muro bajo la combinación de carga D más L, es decir, solo incluyendo la carga muerta y la carga viva. Un análisis incluyendo carga muerta, carga viva y los empujes. Y una tercera combinación de carga donde trabajamos la carga muerta y los empujes. Recordemos que estamos trabajando con cargas de servicio. Los factores de carga en este caso corresponden a la unidad. A continuación vamos entonces a explicar lo relacionado con la evaluación del factor de seguridad frente al volcamiento para las diferentes combinaciones de carga. Recordemos que para cada una de las combinaciones se debe cumplir con los factores de seguridad mínimos que la norma establece. Y en particular, cuando hablamos de volcamiento, la norma, la NSR10, en la tabla H69-1 establece dos condiciones que se deben cumplir respecto al volcamiento. Uno, me indica que la relación entre el momento resistente y el momento actuante tiene que ser mayor o igual que 3 cuando realizamos análisis bajo cargas gravitacionales. Cuando se incluyen fuerzas de sismo, podemos trabajar con una relación mayor o igual a 2. Pero además, la norma establece que tenemos que revisar la excentricidad en el sentido del momento. Y para eso nos indica que la relación entre la excentricidad y el ancho de la zapata tiene que ser menor o igual que un sexto en el caso de que estemos trabajando combinaciones solo de cargas gravitacionales y en aquellas que incluyamos fuerzas sísmicas podemos trabajar con relaciones entre la excentricidad y el ancho menores o iguales que un cuarto. Entonces van a ser estas dos revisiones las que vamos a trabajar a continuación. Ahora, esta relación de momento resistente y momento actuante es lo que conocemos como el factor de seguridad frente al volcamiento. En la referencia Barajas, por ejemplo, se nos indica que los factores de seguridad mínimos corresponden para volcamiento a valores entre 1, 5 y 2. En muchas normativas se exige un factor de seguridad mínimo de 2. Eso quiere decir que la norma colombiana es un poco más estricta en cuanto a esta revisión por volcamiento. Entonces, en primer lugar, vamos a determinar el factor de seguridad frente al volcamiento, relacionando los momentos que resisten el volcamiento en el muro con los momentos que tratan de generar el volcamiento. Y esto tenemos que realizarlo para las tres combinaciones de carga. En principio vamos a plantear las expresiones para la combinación que incluye todas las acciones. Carga muerta, relacionada con el peso propio, la carga viva, que está relacionada con la sobrecarga, que estamos trabajando sobre el relleno, y los empujes generados por el suelo y el empuje generado por la sobrecarga. Entonces, en cuanto a las fuerzas que están tratando de generar el volcamiento, tenemos que son las acciones horizontales. Y el momento, en este caso, hace referencia al producto del empuje activo total por la posición Z sub A. En cuanto a el momento que resiste el volcamiento, aquí vamos a incluir las acciones verticales, el peso propio del muro de contención y la sobrecarga. La sumatoria de momentos que resisten hace referencia a la suma de los productos. Aquí tenemos el producto de el peso por la distancia XG. Este producto me da el momento que genera el peso y que está tratando de evitar el volcamiento. Y el producto de la carga Q por la distancia XQ que está tratando de
evitar el volcamiento por el extremo del pie en el muro de contención. Sumamos y tenemos entonces el momento total resistente. Cuando relacionamos este momento resistente con este momento actuante, ahí encontramos el factor de seguridad frente al volcamiento. Ahora recordemos que vamos a realizar el análisis para 3 combinaciones. En este caso hemos incluido las 3 acciones. Pero para la combinación 1, observamos que no incluimos las presiones laterales, es decir, que tenemos el peso propio y la carga viva generando un momento resistente, pero realmente no vamos a tener una fuerza que esté tratando de generar volcamiento. Eso nos va a llevar a que el muro para esa combinación presente un factor de seguridad infinito. Y la combinación 3 incluye como acción vertical solo el peso propio, es decir, no vamos a incluir en este caso la carga vertical viva que está tratando de impedir el volcamiento y vamos a trabajar el empuje total activo relacionado con el empuje que genera el suelo y el empuje que genera la sobrecarga. En su momento mostraremos el esquema para que se entienda la inclusión de estas fuerzas en la evaluación del factor de seguridad para cada una de las combinaciones. Calculemos entonces el factor de seguridad frente al volcamiento para el ejemplo que estamos trabajando. Si nos vamos al texto, encontramos una tabla donde se nos presentan cada una de las acciones verticales, la magnitud, su posición respecto al punto de giro y el momento correspondiente respecto al punto de giro. Estas, digamos que van a ser los datos con los que vamos a evaluar el factor de seguridad frente al volcamiento. Recordemos que necesitamos la sumatoria de momentos resistentes, el cual podemos sacar de esta tabla, la sumatoria de momentos resistentes debido a las acciones, en este caso corresponden a 443.48. Por supuesto, este será el momento siempre y cuando estemos incluyendo todas las acciones verticales, tanto la carga muerta como la carga viva. Entonces, dependiendo de la combinación que estemos trabajando, vamos a tomar o todo este momento o parte del momento. Entonces, para la combinación 2, por ejemplo, incluimos todas las acciones, carga muerta, carga viva y el empuje. Eso quiere decir entonces que el momento resistente incluye tanto el momento del peso propio como el momento de la carga viva. Corresponde trabajar entonces con la totalidad del momento, 443.48 kN por metro. Ahora, ¿cuál es el momento que está tratando de generar el volcamiento? Es el producto del empuje activo total por la posición de esa fuerza que es Z sub A. En este caso, para la combinación que estamos trabajando, incluimos el empuje del suelo. El producto da en este caso 136.73 kN por metro. Y estos dos datos son los que vamos a relacionar para calcular el factor de seguridad frente al volcamiento. En este caso, el factor de seguridad está dando 3.24 mayor que 3, es decir, que estamos cumpliendo lo que la norma exige. Recordemos que el factor de seguridad, cuando trabajamos solo cargas gravitacionales, la norma exige que tiene que ser mayor o igual que 3. Ahora, si nos vamos a la combinación 3, aquí tenemos que la combinación 3 incluye el peso propio e incluye el empuje. Es decir, que vamos a dejar por fuera la sobrecarga viva. Pero solo vamos a dejar por fuera la acción vertical de la sobrecarga, como una fuerza que me está ayudando frente al volcamiento. Sin embargo, vamos a dejar parte de la sobrecarga actuando de tal manera que incluyamos dentro del empuje el empuje debido a la sobrecarga. Entonces ahora el momento resistente
solo se calcula a partir de la acción vertical peso propio, el producto W por XG. El momento resistente ahora disminuye respecto al de la combinación anterior. Ahora solamente tenemos como momento resistente 426.596 kN por metro. Y el momento actuante sigue siendo 136.3. Recordemos que estamos tomando también el empuje debido a la sobrecarga. Lo único que hemos eliminado es parte de la sobrecarga que está sobre el relleno y que me está ayudando a generar momento resistente. En este caso, el factor de seguridad disminuye respecto a la combinación anterior, sin embargo, sigue siendo mayor que 3, estamos cumpliendo, no hay problema. Y ahora, bajo la combinación 1, tenemos carga muerta y carga viva, no estamos trabajando el empuje. Entonces tenemos un momento resistente, el momento resistente es el momento total generado tanto por el peso propio como por la sobrecarga, pero ahora tenemos como momento que trata de generar volcamiento 0, dado que no estamos trabajando las acciones horizontales dentro de la combinación. Esto nos lleva a que el factor de seguridad tiende a infinito, dado que tenemos una división por 0. En este caso, pues estamos cumpliendo. Continuando con la evaluación del factor de seguridad frente al volcamiento, recordemos que la norma nos presenta una segunda condición relacionada con la excentricidad. Nos dice que la relación entre la excentricidad en el sentido del momento y el ancho B debe ser menor o igual que 1/6 cuando realizamos análisis para cargas gravitacionales. Debemos entonces revisar el valor de la excentricidad para cada una de las combinaciones y revisar si ese valor de excentricidad efectivamente es menor que B/6. Si es menor, estamos cumpliendo, y en el caso que la excentricidad para alguna de estas combinaciones supere el valor de B/6, tenemos que modificar dimensiones en el muro de tal manera que podamos cumplir con lo exigido. Para definir la excentricidad, vamos entonces a revisar las acciones sobre la estructura de contención. Y la idea es que llevemos todas esas acciones a nivel de la base de la zapata, a nivel de la parte inferior de la zapata. Si la sumatoria de fuerzas verticales nos representa la suma de la acción vertical peso propio y la acción vertical sobrecarga, y PA me está representando el empuje activo total. Cuando llevo todas esas fuerzas a nivel de la base de la zapata, la fuerza resultante R se localizará a una distancia E del punto medio de la base. Podemos entonces definir la excentricidad como la distancia que hay entre el punto donde actúa la fuerza resultante y el centro de la zapata. Esa distancia es la que la norma nos está limitando a un valor máximo de B/6. Para evaluar la excentricidad, entonces vamos a, en primer lugar, a determinar la distancia X a la que se encuentra la resultante. Y para ello, determinamos el momento neto de las fuerzas respecto al punto G. Ese momento neto corresponde a la diferencia entre el momento resultante y el momento actuante, que previamente hemos ya utilizado en la evaluación
del factor de seguridad por volcamiento. Ese momento neto es equivalente al producto de la sumatoria de fuerzas verticales por la distancia X. De tal manera que podemos entonces plantear una expresión para la distancia X. La distancia que hay desde el extremo del pie, punto de giro, a la resultante, en este caso a la sumatoria de fuerzas verticales. Y conocida la distancia X, ahora ya podemos evaluar la excentricidad como la diferencia entre B medios y la distancia X. Entonces, cuando a B medios le restamos la distancia X, nos queda la distancia que hay del centroide de la zapata o del centro de la zapata a la fuerza resultante. Vamos entonces a evaluar el valor de la excentricidad para cada una de las combinaciones y verifiquemos que esa excentricidad es menor que B sexto. Entonces, retomando los datos del problema, arrancamos con la combinación número 2, donde trabajamos todas las acciones: carga muerta, el peso propio, la carga viva, que es la sobrecarga, y los empujes, tanto por sobrecarga como por el suelo. El momento resistente, que es el momento de las fuerzas verticales, en este caso es 443.48. Y el momento actuante, que es el momento de las fuerzas horizontales, 136.73. Eso nos va a permitir determinar entonces rápidamente el valor de la excentricidad al reemplazar en esta expresión los momentos, el ancho de la zapata, que en este caso es 3 metros, y la sumatoria de fuerzas verticales, en donde estamos incluyendo tanto la carga muerta como la carga viva, 239.8. Entonces, si reemplazamos los datos, obtenemos una excentricidad de 0.22. La excentricidad máxima es B sextos, 3 entre 6, que es 0.5 metros. Y en este caso tenemos una excentricidad para la combinación 2 que es menor que la excentricidad máxima. Estamos cumpliendo. Repetimos este procedimiento ahora para la combinación 3, en donde tenemos solamente el peso propio y el empuje de suelo. Ahora eso nos lleva a que el momento resistente sea menor, es 426, dado que no estamos incluyendo la acción vertical debido a la sobrecarga. El momento actuante, momento de fuerzas horizontales, sigue siendo 136.73. Y la fuerza vertical ahora disminuye porque solo tenemos al peso como fuerza vertical. Si reemplazamos los datos para determinar la excentricidad, tenemos ahora un valor de excentricidad de 0.2522 metros, que sigue siendo menor que la excentricidad máxima de 0.5, por lo tanto estamos cumpliendo para la combinación 3. Finalmente, para la combinación 1, tenemos un momento resistente total de 443.48 que incluye tanto al peso propio como la carga viva. Tenemos ahora un momento actuante debido a las fuerzas horizontales igual a 0. Recordemos que la combinación ahora no incluye los empujes. Y la sumatoria de fuerzas verticales está incluyendo tanto el peso propio como la acción vertical sobre carga. Si reemplazamos los datos en la expresión de excentricidad, tenemos un valor de excentricidad negativo, menos 0.3491. Pero tenemos que tomar el valor absoluto de la excentricidad. Aquí simplemente el valor negativo nos va a llevar a que las presiones sean máximas del lado del talón y mínimas del lado del pie, y eso vamos a analizarlo más adelante cuando estemos verificando capacidad de carga, el factor de seguridad por capacidad de carga en este problema. Por ahora tenemos que tomar el valor absoluto, el valor de la distancia entre
el centroide y la resultante, entre el centroide de la zapata y la fuerza resultante actuante en la zapata. En este caso, el valor absoluto es menor que b sextos, que es la excentricidad máxima normativa, y estamos cumpliendo. En otros videos vamos entonces a continuar desarrollando el análisis de estabilidad geotécnica de este problema. Hasta el próximo video.